la palabra: ofrezcan a Dios sacrificios, fruto de labios que confiesa su nombre. Y si hay un fruto en tus labios, es porque hay una semilla de agradecimiento en tu corazón. Yo estoy agradecida en esta mañana. Levante sus manos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias por estos tiempos tan hermosos en los que vivimos. Gracias por estos tiempos de amor, de gracia. Gracias por estar en esta casa en esta mañana. Te adoramos y te alabamos. Let's go, abre su boca. No espere a nosotros. No espere a nosotros. Ofrézcale, ofrézcale a Él. Sacrificios ofreceré a tu trono, amado Rey, poderoso Dios de Israel. Recibe mi adoración. Qué lindo suena en su voz. Cántelo de nuevo. Sacrificio ofreceré a tu trono, amado Rey, poderoso Dios de Israel. Recibe mi adoración. Recibe, recibe, levanten sus manos. Recibe mi adoración, papá. Recibe, recibe, mi Padre bueno. Te amo, te exalto. Yo quiero que la iglesia abra su boca y se exprese delante de Él en esta mañana. Una vez más, todos juntos. Dilo. Sacrificios ofreceré a tu trono, amado.
arma forjada prosperará contra usted. Aun cuando pase por las aguas no te anegarás, y cuando pases por el fuego las llamas no te quemarán. Con ese agradecimiento y ese amor a Dios, quiero que levanten sus manos. Todo el mundo con sus ojos cerrados. Enfóquense, cántalo, 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 dile. Exalto tu bondad. Bello, cántalo. Exalto tu bondad. Cuando pase por las aguas no me ahogaré. Cuando pase por el fuego no me quemaré. Decláralo. Exalto. Todo el mundo sus manos en alto. El Padre está escuchándote, cántale. Exalto tu bondad. Cuando pase por las aguas, no me ahogaré. Cuando pase por el díselo, díselo. De nuevo. Exalto tu bondad. Exalto tu bondad. Cuando pase por las aguas, no me ahogaré. Cuando pase por el fuego, no me quemaré. Exalto tu estoy rodeado, Padre, de tu amor. Revela que tu hijo soy. Mi alma clama. Ama. Cántalo, cántalo, cántalo. Estoy rodeado, Padre, de tu amor. Revela que tu hijo soy. Mi alma clama. Estoy rodeado, Padre, de tu amor. Revela que tu hijo soy. Mi alma clama. Alguien puede clamar. Padre, de tu amor. Revela que tu hijo soy. Mi alma clama. Qué lindo, el Padre está aquí. El Padre está aquí. Usted puede sentir su amor, su paternidad. Puede sentir ese manto, ese abrigo que le cubre. Bajo tu manto estoy cubierto, y bajo tus alas estoy protegido. Bajo tu manto estoy cubierto, y bajo tus alas estoy protegido. Dile, bajo tu manto estoy cubierto, y bajo tus alas estoy protegido. Estoy rodeado, estoy rodeado, Padre, de tu amor. Revela que tu hijo soy. Mi alma clama. Estoy rodeado.
ahí por nosotros, por nuestras necesidades, por nuestros dolores, por nuestras enfermedades. Servimos a un Dios que no está hecho de metal. Servimos a un Dios que no está hecho de madera. Servimos a un Dios que lo podemos tocar, que lo podemos sentir, que lo podemos experimentar. Iglesia, levante sus manos y alabe a ese Dios viviente que mandó a su Hijo a morir por ti y por tus pecados. Bendiga, iglesia. Soy la pastora Teresa Ramírez, la esposa del pastor Luis Vélez, y ministramos acá en la ciudad de Medellín, Colombia. Quiero brindar un saludo especial al pastor Benjamín y a su esposa, la pastora Sandra, y a toda la iglesia, comunidad cristiana de Madrid. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes cada día. Bueno, iglesia, soy el pastor Luis Vélez, casado con la mujer más hermosa de todo el mundo, Teresa Ramírez, 2 hijos, Joseph y Ashley. Llevamos ya más de 15 años de casados y 20 años de servir al Señor. Para nosotros hoy es un privilegio que ustedes nos permitan estar enfrente de sus celulares, de sus tablets, de sus computadores, y que puedan escuchar esta palabra que Dios nos ha dado para compartirla con ustedes. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios, pedir la guianza del Espíritu Santo y que podamos hoy ser de bendición para todos ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, hoy presentamos delante de ti nuestras vidas. Hoy presentamos la iglesia, Señor, tu pueblo, Señor, cada familia. Y hoy clamamos por esa palabra que viene del cielo para cada uno de nosotros, Señor. Que sea cumpliendo ese propósito, Señor, en nuestras vidas y en toda tu iglesia, Padre. Que sea viva y eficaz, Señor, trayendo sanidad, salvación, liberación y transformación. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, le damos gloria a Dios. Gracias, mi amor, por esa oración, por esa bendición. Y bueno, quiero entonces entrar de una vez al mensaje que Dios me ha regalado para compartir con todos ustedes. Y quiero rápidamente entonces que usted me acompañe al primer libro de Samuel, capítulo número 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y había asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se les habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaban su voz y lloraban, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Este mensaje va dirigido para todos aquellos que somos hijos de Dios, para aquellos que son líderes y le sirven a Dios, para aquellos que tenemos el privilegio de estar involucrados en el ministerio, y para todas las personas que me escuchan en esta preciosa noche. Tenemos la oportunidad y tenemos el privilegio de escuchar un mensaje
que va a traer fe, que va a traer esperanza y que va a traer vida para nuestras vidas. He titulado este mensaje, Hay que perder para poder ganar. La mayoría de nosotros como seres humanos, cuando escuchamos la palabra perder, a nosotros no nos gusta, no nos suena, no nos emociona, no queremos nosotros por ningún motivo perder. Pero la vida es como una montaña rusa. La vida tiene subidas, tiene bajadas, tiene caminos rectos, hay que frenar, hay que seguir, y esa es la vida. La vida cristiana es igual, solo que tenemos una diferencia, y es que tenemos como conductor a Jesucristo, y no importa si es de subida, no importa si es de bajada, no importa si es recto, no importa qué obstáculos hayan, siempre Jesucristo nos llevará rumbo a la victoria, rumbo a la bendición. Este pasaje nos conecta con un mensaje muy poderoso para toda persona, para todo cristiano, para líderes y para siervos del Señor. ¿Por qué? Porque es un pasaje que nos habla acerca de un líder en Israel, uno de los más nombrados en toda la Biblia, uno de los más reconocidos, uno que cuando nosotros lo escuchamos y lo mencionamos, David, ahí mismo nos conecta con una victoria que él tuvo a temprana edad, y fue cuando venció a Goliat. Vemos entonces cómo recordamos a David porque venció a Goliat. Vemos cómo en la Biblia tenemos personajes que recordamos, como Moisés, que Dios lo usó para abrir el Mar Rojo y pasar en seco. Vemos otros líderes como Dios usó, como Elías, que hizo descender fuego del cielo y consumió el altar que él preparó para Dios. Vemos líderes en la Biblia que nos inspiran, como hoy en día hay muchos líderes seculares que también nos inspiran. Pero en esta oportunidad quiero mostrarte en este pasaje cómo David, siendo un hombre que a su temprana edad fue ungido por Dios, fue llamado por Dios, escogido por Dios, y que a temprana edad vio una victoria en su vida, tuvo que encontrarse con un sabor que la mayoría de nosotros no estamos preparados para encontrar o para saborear, y es con una pérdida, es con una derrota, es con una prueba, es con una situación difícil en su vida. Entonces, hoy quiero que te prepares, quiero que te sientes, quiero que me pongas atención, porque esta palabra sé que va a ser de bendición para tu vida, y no importa la situación que estés pasando, Dios tiene el poder de darte una victoria poderosa en tu vida. Quiero relatarte entonces rápidamente el contexto de este pasaje. Vemos a un David que está siendo parte de los filisteos y que en ese momento estaba en un enfrentamiento con el pueblo de Dios, los filisteos. Al estar en ese enfrentamiento, los príncipes de los filisteos van donde Aquis, el rey Aquis, que era el encargado de David, y le dice: mira, no podemos tener a un hebreo aquí con nosotros, no podemos tener a alguien de la misma sangre que ellos, tienes que despachar a David para su casa. Entonces el rey Aquis habla con David y le dice: mira, los príncipes de los filisteos no quieren que participes en esta guerra, debes de regresar a tu lugar. Mientras David está de regreso a su ciudad, que es en Ziklag, los amalecitas habían venido con habían venido como merodeadores, habían venido como personas que saqueaban y que robaban a otras ciudades. Los amalecitas vinieron y tomaron la ciudad de David y se llevaron a las mujeres, se llevaron a los niños, a las niñas, se llevaron los animales y prendieron y quemaron toda la ciudad. Cuando David regresa a su ciudad, se encuentra con un panorama desolador. Estaba quemada completamente, sus hombres que estaban con él vieron esa escena, y dice la escritura de que vieron a esa ciudad completamente destruida, y David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Eso significa que en ese momento David, como hombre de Dios, como hombre ungido, como hombre llamado por Dios,
como un hombre llamado por Dios, un hombre de promesas, se enfrenta a una experiencia de su vida de derrota, una experiencia de su vida, al parecer, entre comillas, de fracaso, una experiencia que lo llevó a él y a las personas que están alrededor de él a llorar, y a llorar hasta que les faltaron las fuerzas. Esta situación en su vida refleja también nuestra situación. Nosotros también, como seres humanos, tenemos momentos donde hay victorias, donde hay bendiciones, donde hay éxito, donde hay bendición, donde hay gloria, donde hay poder, donde hay metas que se alcanzan. Pero también nosotros en la vida nos vamos a encontrar con momentos difíciles, con momentos de dificultad, situaciones que se presentan en pareja, situaciones que se presentan con los hijos, entre hermanos, entre familiares, económicamente, físicamente, en el ministerio, en los negocios, en todas las áreas. Vamos a encontrarnos con tiempos difíciles, vamos a encontrarnos con tiempos donde lo único que podemos hacer ante esa situación es llorar y es lamentar. ¿Por qué? Porque nos vemos impotentes ante lo que estamos viendo. Esta situación no solamente produjo lágrimas, produjo tristeza en su líder y en su equipo, sino que también llevó a un segundo estado, y dice la Biblia que David se angustió mucho. Cuando nosotros vemos situaciones difíciles y pensamos solo en lo que ha pasado, una pérdida de un familiar, una pérdida de un negocio, una pérdida de un amigo, una pérdida de algo material, eso, si nos concentramos nosotros en esa situación, vamos a entrar en algo que se llama angustia. La angustia viene cuando nuestro pensamiento es cautivado por una pérdida, por algo difícil que estamos atravesando, y nuestro pensamiento es cautivado por esa situación que está pasando. David se angustia mucho porque todo el pueblo hablaba de apedrearlo. Aparte de que el pueblo estaba quemado, la ciudad estaba quemada, las personas que estaban con él, al ver lo que estaba pasando, comenzaron a murmurar y a decir: fue David, fue por culpa de él, por eso se llevaron nuestras mujeres, se llevaron los hijos, se llevaron el ganado, es por culpa de ese hombre, tenemos que acabarlo, tenemos que matarlo. Yo no sé si tú has pasado situaciones similares en las cuales, ante una pérdida, ante una situación difícil, ante un panorama no favorable, las personas a tu alrededor te culpabilizan, te echan a ti la culpa, dicen que es por tu culpa, y no sé ¿tú qué pensarías en una situación de estas cuando la gente que está a tu lado, que tú has luchado por ellos, que tú le has servido, que por medio de tu vida han obtenido victorias, en ese momento se vuelven contra ti? David en ese momento estaba llorando, estaba angustiado y no tenía apoyo absolutamente de nadie. En ese momento y en esa circunstancia, dice la Biblia, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. En medio de los momentos difíciles, tú y yo tenemos que aprender un principio de victoria. En medio de un panorama de pérdida, en medio de un panorama de fracaso, tú y yo nos tenemos que aprender a fortalecer en el Señor. Es en Él donde nosotros vamos a recibir la fuerza, es en Él donde nosotros vamos a recibir la esperanza, es en Él donde nosotros vamos a salir de la amargura, vamos a salir de la angustia, vamos a salir del lloro, vamos a salir del quebranto. Dios nos está haciendo una invitación en este momento en el cual estamos viendo un panorama semejante al que David estaba pasando. Hoy lo que está pasando a nivel mundial está produciendo muchas situaciones en vidas, en familias, en hogares, en empresarios, en pastores, en iglesias. Todos de alguna u otra manera estamos viviendo un ciclac. Estamos viviendo un tiempo de dolor, un tiempo de pérdida, un tiempo de angustia, un tiempo de amargura de alma. Este tiempo que estamos viviendo por medio del COVID-19 a nivel mundial, se ha producido al interior de las familias, de las personas, un estado de lloro, de insatisfacción, de pérdida, de sufrimiento. Hay personas que han perdido su hogar, que han perdido sus hijos, han perdido negocios. Hay gente que ha perdido inversiones. Hay gente que ha perdido su liderazgo. Hay personas que han perdido aún hasta su ministerio. Hay personas que han perdido lugares a nivel de pastores. Les comento que aquí en Colombia también hay pastores que les ha tocado entregar
entregar sus locales, les ha tocado entregar inversiones que habían hecho, han perdido, usted no se imagina, dinero, han perdido inversiones, años de trabajo. Hay personas que ante estas situaciones que está pasando a nivel de iglesia y congregaciones, hay líderes que se han ido en contra de pastores, en contra de los líderes, porque piensan que lo que está pasando es por culpa de los líderes. Hay hijos que se van en contra de los padres porque piensan que es por culpa de los padres que está pasando esta situación. Hay empleados que se están yendo en contra de sus jefes y le echan la culpa de su desgracia a sus jefes. Y a nivel de país, los ciudadanos nos vamos en contra muchas veces de los presidentes o gobernantes porque pensamos que es por culpa de ellos. Pero hay una palabra de parte de Dios para ti que me estás escuchando, seas pastor, sea líder, sea cristiano, seas empresario, seas gobernante, sea la persona que sea. Y es que en medio de una situación difícil, en medio de una situación de pérdida, en medio de una situación de desolación, tenemos una alternativa y es fortalecernos en Dios. Dios nos da una fortaleza en medio de la crisis. Dios nos da fortaleza en medio de un panorama de muerte, de desolación y de pérdida. Los que estaban con David se levantaron contra él porque quizá esa familia, esa ciudad les costó años de trabajo, les costó lágrimas, les costó esfuerzo, les costó sufrimiento, pero vino un de repente en sus vidas el cual cambió el curso de la vida que ellos estaban llevando. Hay cosas que nosotros vamos a enfrentar en la vida en la cual nosotros no hemos buscado, no lo esperábamos, pero van a ocurrir. Pero no importa lo que venga, no importa lo que ocurra, no importa lo que llegue, si estamos de la mano del Señor y si tenemos a Dios como nuestra fortaleza, tu victoria está asegurada, tu victoria está garantizada. Dios se va a glorificar y va a hacer algo poderoso en tu vida. Lo segundo que David hizo en medio de esa crisis fue que dice la Biblia que él consultó a Jehová. Él mandó a traer el efod, llamó al sacerdote Abiatar y dijo: trae el efod para que consultemos a Jehová. David en ese momento se fortaleció en Dios y lo segundo que hizo fue consultar a Dios. Dios quiere que consultemos a Él. Cuando vamos a consultar a Dios, lo consultamos por medio de la oración, por medio de la palabra. David en ese momento difícil buscó una conexión espiritual. En medio de situaciones difíciles, cuando se te cierra el mundo, cuando se te cierra la mente, cuando tú ves que no hay salida, tenemos que saber elegir las conexiones. Tú tienes una conexión espiritual allá en tu casa, tienes una conexión espiritual ahí en la comunidad cristiana de Madrid, que son tus padres espirituales, tienes unos siervos de fe, tienes unos siervos abnegados, hay un liderazgo precioso que ha pagado un precio, que ha servido, que le cree a Dios y que están haciendo la voluntad del Señor. Es tiempo de que en primer lugar nos fortalezcamos con el Señor, consultemos con Él a través de la oración y la palabra, pero también tenemos personas espirituales que nos ayudan a ser direccionados, que nos ayudan a poder encontrar la ruta, son el GPS para poder direccionarnos a la voluntad del Señor. David entonces como segundo se conecta con personas espirituales para consultar a Dios y Dios le dice: ve. David le consulta y le dice: Señor, ¿voy detrás de ellos? ¿Voy detrás de los amalecitas o no voy? Y Dios le dijo: ve, porque estaré contigo. David entonces emprende su camino para ir a recuperar lo que Dios les había entregado y ellos se lo habían robado. Y en el camino se encuentran con una persona que estaba casi como moribunda. Se encuentran con un egipcio y resulta que ese egipcio estaba debilitado, estaba completamente ya a punto ya como de morir, porque dice la Biblia que en el versículo número 13 David entonces lo encuentra, le da pan, le da agua, le da unos frutos, lo reviven. Ya cuando él vuelve en sí en su espíritu, David le dice: ¿quién eres tú y de dónde eres? Entonces él respondió: soy un joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita. Y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo.
Este hombre entonces resultó ser una persona que había estado en esa incursión cuando incendiaron la ciudad de Siclac y cuando se llevaron cautivas las personas y los ganados. Y al parecer él quedó en el camino y esa fue la persona que Dios puso para conectarlo a David rumbo a su bendición. Dios en medio de la crisis, Dios en medio de la oscuridad, Dios en medio de pérdidas nos va a traer personas de conexiones. Va a traer conexiones a tu vida, va a traer conexiones a tu familia, va a traer conexiones a tu ministerio que nos van a direccionar y a enrutar hacia el propósito y a la voluntad de Dios. David le hace una promesa, el hombre le dice: yo te llevaré donde están ellos, pero júrame que no me vas a matar a mí, que no me vas a entregar a mi amo. David le dice: listo, te perdono la vida. Y David llega hasta allá, hasta ese lugar donde estaban los amalecitas y tenían a sus esposas, sus hijos, y estaban allá todos ellos reunidos. Cuando llegan, Dios le entrega a David las personas, le entrega la victoria. David llega, tiene un enfrentamiento, arrasa con todo y Dios le devuelve nuevamente su esposa, le devuelve sus hijos, le devuelve su ganado, le devuelve su botín y se lo da multiplicado. Y cuando David va camino a enfrentarse con este rey, él va con 600 hombres. Pero 200 se quedan porque estaban cansados, ya no podían más, y David va con 400. Y cuando David regresa con el botín, entonces David llega y reparte el botín a las personas que se quedaron. Los soldados que iban con él, los 400, uno le dicen: David, pero ¿cómo le vamos a compartir el botín a estos que no fueron? ¿Cómo le vamos a compartir la bendición a aquellos que se quedaron? David le dijo: es que fue Dios el que nos ha entregado esta victoria. Él nos ha dado esta victoria y Él es el que nos ha guardado y nos ha entregado en nuestras manos este botín. David le da la gloria a Dios. Dios en medio de la crisis, Dios en medio de oscuridad, Dios en medio de la pérdida, te tiene preparada una victoria, te tiene preparado un botín, te tiene preparado una sorpresa. Dice aquí la palabra del Señor: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, no les faltó cosa alguna, chica ni grande. Así de los hijos como las hijas del robo, y de todas las cosas que les había tomado, todo lo recuperó David. Dios quiere entregarte una victoria mayor. Lo que había pasado atrás como una pérdida, lo que había pasado atrás que sacó lágrimas, que trajo amargura, que trajo hasta un levantamiento en contra del líder, lo que produjo fue una victoria sobrenatural que trajo bendición para el pueblo, trajo bendición para todos sus guerreros, trajo bendición para todo el mundo. Cuando David regresa, entonces David dice: ya quedó como ley que el que se queda como el que va, a todos Dios los va a bendecir por igual. Eso que me indica a mí de que Dios va a bendecir a todo el pueblo de Él que le crea y que esté dispuesto a hacer su voluntad, a los guerreros e intercesores de oración, a aquellos que están siempre ahí sirviendo en la casa, a los que están conectados con su líder, a los que están apoyando la obra del Señor. Dios les tiene preparado una victoria. David, cuando regresa, fue tanta la bendición que Dios le dio a David, que dice la Biblia que David le dijo a las personas: por favor, esto nos los ha entregado Jehová. Y entonces David dice que cuando llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá. David honra a los ancianos, honra a los líderes de Judá, porque sabe que ellos estaban haciendo cobertura para que él tuviera esa victoria. Y dice la palabra en el versículo 26, sus amigos. David era amigo de los ancianos de Judá. Un hombre de bendición siempre va a tener conexiones de bendición. En medio de la crisis tú debes de saber a quién te conectas, porque hay gente que en medio de crisis lo que hace es acusarte, señalarte, oprimirte, pero hay personas que están dispuestas para bendecirte. Dice: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Entonces Dios le da un botín tan grande y tan poderoso a David, que no solamente bendice a sus soldados, no solamente bendice a las familias del pueblo, sino que bendice a los ancianos, bendice a los líderes de Judá. Y no solamente eso, dice el versículo 27, los envió a los que estaban en Betel
en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Simot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades de Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Es decir, por donde David había pasado, por donde David había cruzado, por donde David se había conducido y la gente lo vio. Muchos tuvieron que haberle dado comida, muchos tuvieron que haberle dado provisiones, muchos tuvieron que animarlo porque sabían que David iba a recuperar lo que había perdido. Y dice la Biblia que Dios, por medio de David, les envió presentes a todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Eso significa que hubo bendición para todos aquellos que en medio de la crisis se unieron a la visión, se unieron a la fe y se unieron al propósito de Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir, iglesia, en medio de este pasaje? Que así como David vio la gloria del Señor, así como David vio una respuesta milagrosa y sobrenatural, Dios quiere entregarnos en este tiempo una victoria sobrenatural. En medio de la crisis, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la incertidumbre, en medio de la pérdida, en medio del dolor y del quebranto, Dios tiene escondidas unas bendiciones grandes y poderosas para tu vida, para tu ministerio, para tu casa, para tu economía, para tu salud, para tu nación, para nuestras naciones. En Dios están escondidas todas las bendiciones que tú y yo necesitamos. Pero ¿qué necesitamos hacer? Número 1, fortalecernos en Dios. Número 2, conectarnos con personas que son espirituales, que tienen discernimiento para darnos dirección. Tercero, tenemos que ser direccionados por Dios. Cuarto, Dios va a poner conexiones que te van a conducir a tu destino profético. Y 5, Dios te va a entregar victorias sobrenaturales que van a calmar el llanto a aquellos que lloraron contigo. Aquellos que estaban amargados, Dios te va a entregar unas victorias, que esa amargura va a ser cambiada en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos que estaban hablando de apedrearte, aquellos que te dijeron que no ibas a poder, aquellos que te dijeron que no te ibas a levantar, aquellos que te dijeron que tu hogar no iba a ser restaurado, que tus hijos no iban a ser redimidos, que de esa enfermedad te ibas a morir, que de esa atadura no ibas a salir, que ese negocio el cual se quebró ya está ahí, llegaste y que vino la ruina y la miseria. Esas son puras mentiras del diablo. Lo que te espera a ti son bendiciones, lo que te espera a ti son promesas cumplidas, lo que te espera a ti y a mí es ver la gloria poderosa del Señor. Este pasaje es un relato paralelo a Cristo. Yo te quiero presentar a Cristo en esta noche. Cristo es ese David en el Antiguo Testamento, o más bien David es una tipología de lo que Cristo iba a hacer en el Nuevo Testamento y en el día de hoy. Así como David tenía un pueblo, Cristo también tiene un pueblo. Así como David en ese momento vino y encontró a su pueblo en derrota, las ciudades quemadas, destruidas. También cuando Cristo vino, encontró a un pueblo, a un mundo perdido, acabado, destruido por el pecado, por el diablo, por el mundo, por los placeres, por la ruina, por la miseria, por la enfermedad, por las ataduras, por las dificultades. Y cuando Cristo vino, así como cuando David vino, también Cristo lloró, también Cristo se lamentó. Él decía: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise tenerte como la gallina tiene a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Jesús lloró también al ver el dolor de Lázaro, y con María y con Marta en la familia de ellos. Jesús también lloraba, sentía compasión al ver la gente destruida, al ver la gente acabada. Jesús también sentía y siente compasión. Ese Jesús en ese momento también de su vida tuvo victorias. David tuvo victorias. Jesús también tuvo victorias. Él sanaba, él liberaba, él resucitaba muertos, él hacía milagros. Pero llegó también un tiempo para Jesús que fue el Getsemaní.
Llegó un momento de dolor, llegó un momento de quebranto, llegó un momento en que Jesús sabía que debía de ir a la cruz, que debía de pasar por la muerte, y él fue a un Getsemaní. Ese Getsemaní representa también dolor. Jesús lloró. Dice la Biblia que lágrimas de sangre rodaron de Jesús. ¿Por qué? Porque él estaba angustiado, él estaba afligido, él sabía que tenía que pasar por un momento difícil en su vida, pero ese momento difícil lo iba a conectar a él con una bendición que el Padre le tenía reservada. Jesús, más sin embargo, pasa por un momento de dificultad, donde como David, también la gente que él le sirvió, la gente que él amó, la gente que él sanó, la gente que él liberó, un día también se levantaron contra él y gritaron: crucifícale. Jesús también hubo un momento en que lo dejaron solo. Jesús también hubo un momento como David que se sintió que hasta ahí iba a llegar. La gente quizá en los tiempos de David pensaron: hasta aquí llegó David, ya se acabó su reinado, no va a ser rey, lo vamos a acabar, lo vamos a destruir. Como quizá mucha gente piensa de ti: ese no va a ser capaz de seguir en los caminos de Dios, ese no se va a levantar de ese problema, no se va a levantar de esa enfermedad, no se va a levantar de esa crisis. Muchos nos ven a nosotros los pastores y dicen: cerraron los templos, cerraron las iglesias, hasta ahí llegaron los aleluya, hasta ahí llegaron los pastores, ya no hay nada que hacer. Muchos están celebrando, quizá el diablo y los demonios también están celebrando, como Jesús cuando fue crucificado. El diablo y los demonios hicieron fiesta, la gente dijeron: lo acabamos. Lo que no sabían era que Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús en esos tiempos de Getsemaní, como David, se fortaleció en Dios. Dice que cuando él estaba en angustia, cuando él estaba en aflicción, oraba más intensamente y clamaba y se fortalecía en Dios. Venían ángeles y lo fortalecían. Ese Cristo también se fortaleció en Dios. Ese Cristo también tuvo conexiones de gente espiritual. Jesús llamó a los 3 más íntimos de los 12. Vengan, suban conmigo. Hay momentos que necesitamos apoyo, necesitamos conexiones, cobertura. Vamos a unirnos, vamos a orar en tiempos de crisis. Dios le dio esa victoria a David, porque el pueblo, a pesar de las lágrimas, a pesar de la amargura, a pesar de la aflicción y a pesar de la pérdida, se unieron todos como un solo hombre a batallar y a pelear por la bendición y el botín que Dios tenía para ellos. Jesús en ese momento se unió con los 3 más íntimos que él tenía. Son tiempos de unidad, son tiempos, iglesia, en que tenemos que unirnos en el Espíritu. Son tiempos en los cuales tú no puedes dejar solo a Dios, no puedes dejar solo a tus líderes, no puedes dejar solo la casa del Señor, no puedes dejar solo a los hombres de la visión. Tenemos que unirnos como un solo hombre, porque Dios va a entregar una victoria preparada que les tiene a sus hijos en esta tierra. Para la comunidad cristiana de Madrid, Dios les tiene preparada una victoria, Dios les tiene preparada una bendición, Dios les tiene preparado un botín grande y poderoso, porque han permanecido, porque le han creído a Dios y porque están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Cristo entonces se fortaleció, se conectó con personas espirituales. Cristo estaba buscando dirección de su Padre, pero el Padre, Cristo estaba diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Son tiempos en que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Hay cosas que no queremos vivir, hay cosas que no queremos pasar, pero que hacen parte de la voluntad de Dios. No importa la copa amarga que tú estés bebiendo, no importa la situación difícil que estemos pasando, tú, ministro que me estás escuchando, líder que me estás escuchando, hijo de Dios que me estás escuchando, empresario que me estás viendo, no importa la copa amarga que tengamos que pasar, cómo estemos de crucificados, el dolor que estamos sintiendo. Si tú tienes fe en ese Cristo glorioso y poderoso, te tengo buenas noticias en esta noche. Ese Cristo fue crucificado, murió, el diablo celebró, los demonios hicieron fiesta, la gente que no lo quería dijeron: lo acabamos. Lo que no sabían ellos era que esa pérdida, era que ese momento de tinieblas, ese momento de dolor, ese momento de quebranto estaba preparando la victoria más grande sobre la faz de la tierra, y era la victoria sobre el diablo, sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la ruina, sobre la miseria, sobre la escasez, sobre
los demonios, sobre todo lo que trae dolor y sufrimiento al ser humano. Cristo lo está venciendo por medio de su muerte, por medio de su crucifixión, porque llegó el tercer día y el Cristo de la gloria resucitó. Y cuando Cristo resucita, le es entregado el poder. Él se le revela a los discípulos y le dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Eso significa que Cristo venció. Y si Cristo venció, iglesia, Él nos ha entregado esa victoria a ti y a mí. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, San Juan 16:33, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo ha vencido al mundo, ha vencido las tinieblas, ha vencido el pecado, ha vencido la maldad, ha vencido los demonios, ha vencido la enfermedad, ha vencido la ruina, la miseria, la escasez, y Él nos ha entregado una victoria. Y esa victoria es la que yo quiero predicarte a ti, impartirte en esta noche, que Cristo te tiene preparado para ti, hombre de Dios, mujer de Dios, siervo, sierva del Señor, ministro de Cristo, iglesia, comunidad cristiana de Madrid. Prepárate, porque hay un botín de Dios, hay una bendición de Dios, una respuesta tan grande de Dios que se está gestando por medio del valle de la sombra de muerte, que se está gestando por medio del dolor, del sufrimiento, de la amargura, de las lágrimas, de las pérdidas. Ay, Dios, han perdido, hermanos, familias, han perdido hijos por medio de esta enfermedad, han perdido negocios, han perdido empresas. Hay pastores aquí en la tierra a nivel mundial que hemos tenido que cerrar locales, que hemos tenido que cerrar iglesias, perder inversiones, pero Dios está preparando el botín más grande de la última etapa de la iglesia en la tierra, y es la cosecha de almas más grande, sobrenatural, que nunca hemos visto. Dios la está preparando para entregársela ¿a quién? A los fieles, para entregárselas a aquellos que le hemos creído al Señor, que no nos hemos quitado, que hemos permanecido, que tenemos fe, que le creemos a Dios y que estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dijo que él tenía todo como pérdida, lo había perdido todo con tal de ganar a Cristo, en Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8. Él también fue un hombre que experimentó la pérdida. Él dijo: todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Hay que perder muchas veces para poder ganar, pastor, pero ¿qué hay de bueno en perder? Cristo hoy te llama, Cristo hoy te hace una invitación, esa invitación a creer en Él, a seguirle, a servirle. Y para poder seguir a Cristo tenemos que perder muchas veces ¿qué? Prestigio, perder amistades, perder lo malo, perder a lo que estábamos aferrados, pero tenemos que soltar eso. Tenemos muchas veces que perder, enfrentar pérdidas para ganar a quién, a Cristo, porque si ganamos a Cristo, ganamos la victoria, y si tenemos la victoria, tenemos la bendición asegurada. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo 28 en adelante, el apóstol Pablo dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso el apóstol dice que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, yo te quiero decir en esta noche que lo mejor y lo más excelente de Dios está por venir. Que permanezcas firme fortaleciéndote en el Señor, que permanezcas conectados a la cobertura, conectados al liderazgo, que estén unidos como un solo hombre, que usted y yo podamos estar siempre siendo dirigidos por el Señor, que usted y yo podamos estar asidos de la mano de Cristo, porque en Cristo está la victoria, en Cristo está la bendición, en Cristo está la respuesta que tú y yo estamos necesitando. Hoy es viernes 15 de mayo y déjame decirte que Dios te trae esta palabra del cielo para que tú le abras el corazón a Dios. No te deprimas, no llores. La Biblia dice que Jesús le dijo a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Es por medio de la fe que tú recibes la salvación. Es por medio de la fe que recibimos la vida eterna. Es por medio de la fe que tú recibes ideas empresariales, ideas de emprendimiento, para que te reinventes, para que emprendas, para que Dios te dé victorias sobrenaturales. Es por medio de la fe que si estás enfermo, recibe la sanidad en el nombre de Jesús. Es por medio de la fe que si estás atado o
atada por un demonio se libre en el nombre de Jesús. Es por medio de la fe que tu familia llega a los pies de Cristo. Es por medio de la fe que Dios te entrega un botín, y ese botín significa las bendiciones, pero en dimensiones y en proporciones mayores. Ustedes verán la gloria del Señor. Iglesia Comunidad Cristiana de Madrid, prepárense, porque Dios les entrega un terreno propio. Dios les entrega un ministerio fructífero. Dios les entrega una cosecha ilimitada. Dios les entrega bendiciones sobrenaturales para repartir a diestra y a siniestra. En cada transición siempre hay personas que permanecen, pero hay otras que se quedan. No te preocupes por los que se quedan. No te preocupes por los que se devuelven. No te preocupes, porque mayor será la gloria postrera que la primera. Hay personas que van a permanecer contigo hasta el final. Hay unos que se van a quedar en el camino y hay otros que van a retroceder. Pero tú y yo no somos de los que retroceden, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Tú y yo somos de los que tenemos fe para conquistar la promesa de Dios. Dios nos permite que hoy recibamos esta palabra, primera de Samuel capítulo 30, y para que tú la complementes con Cristo, el paralelo de Cristo. Cristo se fortaleció en Dios. Cristo tuvo conexiones de reino. Cristo consultó con su Padre, y Cristo también obtuvo botín, porque allá, cuando Él descendió a las profundidades, venció al diablo, venció a los demonios, venció la muerte, venció el pecado, venció la enfermedad, venció la ruina, venció la miseria, venció todas las aflicciones y los padecimientos que tú y yo íbamos a enfrentar en esta vida. Por eso, por medio de la fe en Cristo, tú y yo somos más que vencedores, y no hay nada ni nadie en este mundo que nos pueda separar del amor de Cristo. Iglesia, el reino de Dios les saluda. El ministerio aquí en Medellín está orando por ustedes. Estamos a la expectativa de ver las bendiciones más grandes y más sobrenaturales de parte de Dios. Después de un desierto hay una tierra prometida. Después de la noche llega la luz. Después de la tormenta llega la calma. Después de la prueba llega la bendición. Y después de una pérdida llega la ganancia. Cristo nos enseña a confiar en Él, a depender en Él. Y si estamos confiando en Él, y si estamos dependiendo de su palabra, la victoria está asegurada. Voy a orar por ti, voy a orar por el ministerio. Voy a orar por las personas que estuvieron conectadas en esta transmisión, para que el Papá Dios, para que el Padre Eterno, para que el Espíritu Santo y el Cristo de la gloria sean haciendo esos milagros, dándote direcciones, dándote conexiones, dándote ideas y sorprendiéndote con victorias de lo alto. Padre, en el nombre de Jesús, yo presento, Señor, al ministerio Comunidad Cristiana de Madrid. Presento a los pastores Benjamín, Sandra Mayerly, sus hijos. Espíritu Santo, yo presento, Señor, el liderazgo, presento, Señor, las familias, presento, Señor, las personas allá en España, Dios mío, en toda Europa, en el mundo entero, que están atravesando pérdidas, Señor, humanas, pérdidas económicas, pérdidas materiales. No importa el zarandeo que esté pasando a nivel mundial y también a nivel de tu iglesia. Tú un día le dijiste a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Padre, yo clamo para que la fe no falte en esta hora, que cada uno reciba un aumento de fe en el nombre de Jesús, para que pueda creer, para que pueda permanecer, para que pueda ver tu gloria, para que pueda avanzar, para que pueda conquistar, para que pueda, Dios mío, recibir la bendición que tú tienes escondida por medio de esta prueba, por medio de esta tribulación, porque tu palabra dice que esta leve tribulación momentánea produce un peso más de gloria sobre cada uno de nuestras vidas. Padre, gracias. Yo oro por los pastores de España, por las iglesias de España, por nuestros hermanos de España y del mundo entero, Señor, que hoy reciban, Dios mío, en el nombre de Jesús, un aumento de fe para ver tu gloria. Levanta al que ha caído, fortalece al débil, sana al enfermo, libera al que está endemoniado, prospera, Señor, al que está necesitado. Lo
Lo pedimos en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra y te damos a ti la alabanza. Amén y amén. Recuerda, iglesia, que Dios está en control, que Dios está con nosotros y que no estamos solos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta una próxima oportunidad. Mil y mil bendiciones.